Hola para todos, están en el canal de Marta Astral. Este es el horóscopo para ti, mi querido Acuario. Veamos qué dice el horóscopo de la semana, cómo estás proyectado esta semana y qué dice, bueno, si estás viendo el horóscopo hoy es porque este es el horóscopo de hoy para Acuario. Veamos que resuene todo contigo. ¡Wow! La tranquilidad en el amor, por fin. Por fin tienes tranquilidad en el amor. Mira cómo aparece este horóscopo. Y Acuario habla primero del amor. Acuario sin elemento aire. Dice que la tranquilidad en el amor atraerá para ti también las bendiciones económicas. Cuando el amor está tranquilo, definitivamente todo es más fácil, mi querido Acuario. Y sé que es verdad. Porque has estado la economía baja y también esa intranquilidad, ese poquito de paz que no tiene que ser poquito, la paz de uno tiene que ser gigantesca, grandotota, uno tiene que vivir en paz, en armonía y en amor. Bueno, dice que el amor, como se soluciona el tema del amor, Acuario va a estar feliz. Acuario ahora sí le mete la ficha, como digo yo, a todos los proyectos y empieza a tomar decisiones y decisiones buenas, decisiones positivas. Acuario se dedica no solamente a trabajar con fuerza y con ánimo, sino que también atrae el canal positivo de la economía, hace como un plancito B, porque Acuario empieza a pensar en el dinero y a pensar en su felicidad futura. Dice que lloraste mucho, sufriste mucho por amor. Dice que algo pasó que te dejó un vacío muy fuerte en tu vida amorosa y dice que esa persona regresa a ofrecerte todo cuando tú ya no quieres nada, cuando tú ya sanaste el corazón, cuando ves que otra cosa en tu vida te espera, cuando ya quieres otro amor, cuando ya quieres otra persona para ti. Sin embargo, obviamente, en algunos hay toda la posibilidad de reconciliación y de compromisos nuevos. Veamos qué nos dice en los comprometidos, en los que están casados. Recuerda, Acuario, que al final del video te estaré dejando el número de la suerte, el mensaje de las hadas, el mensaje de las piedras de los cuarzos y además el mensaje del arcángel y el velón que le corresponde en la semana. Dice para los que se encuentran solos, no esperes mucho en ese lugar de residencia donde estás, porque tu vida te va a dar un giro sorprendente. Haces un viaje donde no solamente puedes concluir tus estudios, sino que abres puertas al dinero, al bienestar y comunicación con una persona nueva que allí conocerás. Acuario, siempre estás pensando qué es lo mejor que hay para hacer. Ese Acuario organizado, ese Acuario cuadriculado que empieza a mirar hacia el futuro. Algo nuevo. Por aquí nos encontramos también algunos que van a hacer un viajecito, van a cumplir un sueño como un propósito en un viaje de placer. Celos, dudas y desconfianzas de una persona cercana a ti. Acuario, si lo sientes, suelta esa amistad, suelta esa relación, porque si dudas de esa personita que verdaderamente dice ser tu amigo, tu amiga o tu gran familiar, es mejor que te enajenes de ahí. Cuida tu dinero y haz cualquier inversión que desees, pero sin irte a los extremos. Hay que hacer un pequeño sacrificio, Acuario. Y esa puede ser tu pareja viajando, tu pareja yéndose por unos días para que puedan encontrar toda esta felicidad, toda esta tranquilidad que viene. Hay un proceso legal, algo pendiente que te va a tener muy involucrado o involucrada o muy pensativa.
dice, o pensativo, dice que cortes con el pasado. El pasado no tiene que representar nada negativo para ti. Dice que hay que proyectarse, tomar tu espada de la fortaleza, así como eres tú, Acuario, así como eres tú, Acuario, tomando fortaleza en las decisiones, terminando con el pasado y enfrentándote a un futuro. Dice que vienen cambios, porque Acuario de todas maneras son cambios. Acuario en toda forma está lo suficientemente proyectado para que su vida mejore, su amor, sus afectos, su economía, sus proyectos. Obviamente no hay que quedarse de brazos cruzados, sino también avanzar. Tú haces tu parte y el universo y los planetas te ayudan muy cerquita tuyo, te dan la energía que necesitas para concluir. Hay que trabajar a Gabriel y su velón blanco, Acuario, porque recuerda que tu intuición te ayudará mucho a sortear situaciones, algunas situaciones negativas. Gabriel y su vela blanca para que sortees esas negatividades, también para que te llegue el mensaje de Dios, ese mensaje de Papito Dios, que siempre está al lado de nosotros y nuestros arcángeles. ¿Qué nos dice las hadas? ¿Cuál es el mensaje para ti? A ver, miremos. Los cambios. Definitivamente Acuario significa cambios y además muy bien aspectado porque tiene toda la energía a su alrededor. Está más capacitado que nunca. Dice que lo nuevo y los cambios te esperan. Los negocios o los deseos de negocios, si no te precipitas, Acuario, puedes estar generando todo lo deseado, canalizándolo y cristalizándolo. Ten cuidado con una persona en tu vida laboral, una persona que posiblemente tú sabes quién es, una persona que es demasiado densa, demasiado negativa, y son personas que debes de aislarlas de tu vida. Mira lo importante que es que Gabriel Arcángel esté a tu lado. Él sabe por qué es necesario que esté hoy más que nunca contigo. Los cuarzos que dicen las piedras preciosas, si le corresponde la turmalina negra, increíble, Acuario. Es para la limpieza, la protección y la transformación, absorbe las energías densas. Y mira lo que te ha dicho el horóscopo hoy. Tienes que pensar en tus conocimientos, en esa perspicacia que tienes, en esa capacidad que tienes de darte cuenta que pasa a tu alrededor. Hay que protegerse de las envidias de otros. Gabriel y su velón blanco, 2130 es el número de la suerte y 428. Acuario, nos vemos Dios mediante la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Un abrazo y muchas gracias. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.